Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a analizar cuál fue la repercusión internacional de la guerra civil. Lo primero que debemos tener claro es que la guerra civil enfrenta, como ya decíamos en el vídeo anterior, a los viejos grupos dominantes de la España de la Restauración contra los grupos emergentes de obreros, burgueses, que querían un orden social de tipo progresista y democrático. ¿Se internacionalizó la guerra de España? La realidad nos dice que no, pero sí que es cierto que vista desde fuera sí causa diferentes opiniones. Las posiciones progresistas a nivel mundial se mantienen a grandes rasgos a favor de la República, mientras que las fuerzas conservadoras y los gobiernos fascistas veían el golpe una oportunidad para frenar el comunismo. En ese momento, en Europa, había básicamente tres bandos claramente definidos. Las potencias democráticas, como el Reino Unido o Francia, las dictaduras nazis y fascistas de Adolf Hitler o Benito Mussolini, y el régimen comunista de la URSS con Joseph Stalin a la cabeza. Las tensiones se acabarán reflejando en el conflicto español. Por temor a que la guerra civil se convirtiera en una nueva guerra mundial, en un primer momento, París y Londres intentaron aislar el conflicto español. Por eso optaron por crear el Comité de No Intervención, al cual se añadieron 27 países, entre ellos Alemania, Italia, Portugal y la Unión Soviética. Sin embargo, ninguno de ellos respetó el pacto y España se convirtió en el patio trasero de un conflicto europeo que acabaría dando pie a la Segunda Guerra Mundial. Entre el 17 y el 18 de julio, como ya sabéis, Francisco Franco, desde Marruecos, entonces suelo español, y con combatientes marroquíes, intentó sin éxito entrar a España. Fue por ello que envió a Luis Bolín y al marqués Luca de Terna para que mediaran a su favor en Roma. 10 días después, llegaban 9 aviones del ejército italiano a Nador. Con esta ayuda, Franco pudo llegar a la península. Así se abrió la veda de las ayudas de las dictaduras fascistas a Franco. Alemania también se subió al carro y proporcionó apoyo militar y de su aviación al bando sublevado, mientras que Portugal, que en ese momento estaba bajo la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar, se usó como la vía de entrada para entregar armas a las tropas franquistas. La ayuda que recibió el bando republicano fue menor. A partir de octubre empezó a llegar el apoyo de la URSS y de las brigadas internacionales, en las que personas de todo el mundo fueron a luchar al lado del bando republicano bajo la bandera que defendían valores universales y democráticos como la libertad, la solidaridad o la igualdad. Las filas de estos combatientes también estaban repletas de intelectuales de la época como George Orwell o Ernest Hemingway, que retrataron en sus obras la violencia del conflicto. En el momento que la guerra civil se internacionalizó, se multiplicó la mortandad, ya que el país pasó a ser el escenario de pruebas de las nuevas armas, en un contexto de rearme y de la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se dice que la guerra civil supuso el banco de pruebas de armamento de los diferentes bandos que posteriormente se enfrentarán en el segundo conflicto armado mundial. Una destrucción que, por cierto, Pablo Picasso retrató a la perfección en su célebre cuadro de Guernica, y que refleja la destrucción perpetrada por la Legión Cóndor alemana a esa población vasca. La ayuda internacional que recibió el bando fascista fue mucho mayor en líneas generales que la del régimen republicano. Consecuentemente, finalmente, el 1 de abril de 1939, los sublevados acabaron imponiéndose. 6 meses después, el 1 de septiembre de 1939, Hitler invadía Polonia con la voluntad de crear un gran imperio alemán. Esto dio inicio a la Segunda Guerra Mundial, que terminó el 2 de septiembre de 1945. Pero Europa parece que estaba perpetrada a vivir en el conflicto permanente y el fin de la Segunda Guerra Mundial conllevó el inicio de la Guerra Fría y la división del mundo en dos bloques, el comunista
y el capitalista. Fue entonces cuando los republicanos se llevaron un segundo bofetón, en este caso perpetrado por Estados Unidos, que prometió que en Europa se instaurarían los valores democráticos y, sin embargo, Franco acabó jugando bien sus cartas y en 1953 llegará a un acuerdo de cooperación económica y militar con Washington que permitió a la Casa Blanca instaurar las bases militares de Rota en Cádiz. La intervención internacional, por lo tanto, de manera directa o indirecta, va a sumergir al país en una larga noche de invierno que duró 40 años, la dictadura de Francisco Franco. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que el vídeo os haya ayudado a entender las repercusiones internacionales de la guerra civil. Un saludo.